Hola, les habla Marco Reyes. El día de hoy vamos a estudiar las leyes de Newton, específicamente la segunda ley de Newton. Consideremos el siguiente caso. Tenemos una cuña que tiene esta forma y estos dos ángulos. Tenemos una polea que une por medio de dos cuerdas, una cuerda, es la misma cuerda, dos masas, la masa m1 y m2. Bien, en la superficie 1 tenemos un coeficiente cinético μ1 y acá tenemos un coeficiente cinético μ2. En este caso, no sabemos exactamente para dónde se mueve el sistema, solo sabemos que hay aceleración. Asumamos que la masa 2 baja. Ese va a ser nuestro sentido positivo. Y la masa 1 debe de subir. O sea, este es el movimiento de cada masa. Cuando tenemos este tipo de casos, lo que se hace es, esta superficie sobre la cual se mueve la masa 1 va a representar el eje X. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 se construye de la siguiente forma. Con la misma inclinación que tiene la superficie 1, dibujamos una línea que representa el eje X. Esto se supone que tiene la misma inclinación que esto. Perpendicular, trazamos el eje Y. Ahí tenemos un sistema rotado, se mueve sobre el eje X. Y ahora procedemos a colocar todas las fuerzas que actúan sobre esa masa. Esta masa, tenemos la atracción gravitacional, el peso, tenemos M1G, está la tensión de la cuerda que tira hacia arriba. Ya que se mueve hacia arriba, inmediatamente la fricción va en sentido contrario. Esta es la fuerza de fricción sobre la masa 1 y tenemos acá perpendicular, o sea, sobre el eje Y, N1. ¿Qué es N1? Es la fuerza que hace esa superficie inclinada sobre la masa 1, que le llamamos fuerza normal. Muy bien, el ángulo que forma el plano inclinado es fácil demostrar que siempre va entre el peso y el eje Y, rotado. De todas las fuerzas que tenemos acá, solo el peso está formando ángulo con los ejes, así que debemos de encontrar las componentes respectivas. Las componentes se deben de dibujar de tal manera que se vean paralelas a los ejes cartesianos, a este eje rotado. Bueno, entonces, claramente este lado es paralelo al eje X. Este ángulo alfa está enfrente de este cateto, así que este lado sería M1G, que es la hipotenusa, por el seno de alfa porque está opuesto, usando trigonometría. Este de acá está adyacente al ángulo, entonces se usa coseno. Bien, ese es el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, o sea, la representación de todas las fuerzas que actúan sobre esa masa. No olvidemos que la aceleración, o el movimiento mejor dicho, es hacia arriba del plano. Este es el sentido del movimiento. Como regla vamos a tomar que las fuerzas que van en el sentido del movimiento son positivas.
Así que observen, la tensión va hacia arriba, va a ser positiva, la fricción va en sentido contrario, es negativa, y esta componente que va paralela al eje X también va a ser negativa. Procedamos. Sumamos todas las componentes de fuerza a lo largo del eje X. Esto es igual a la masa 1 por la magnitud de la aceleración. O sea, la aceleración de la masa 1 es hacia arriba y la de la masa 2 es hacia abajo. En magnitud es la misma, en dirección no, pero en magnitud sí. Y aquí estamos sumando componentes escalares, así que basta con que pongamos A. Bien, entonces tenemos la tensión menos la fuerza de fricción menos M1G seno de alfa igual a la masa 1 por la aceleración. Esa es la ecuación para la masa 1, pero la fuerza de fricción sabemos que se escribe el coeficiente, en este caso nu sub 1, por la normal. Ahora, no sabemos cuál es la normal 1. Para ello, sumamos las fuerzas que están a lo largo o paralelas al eje Y. Observando el diagrama, notarán que solo tenemos dos componentes en Y, n sub 1, que va hacia arriba, y m1g coseno de alfa, que va en sentido contrario. Si sumamos en Y, esto es igual a 0 porque no hay movimiento a lo largo del eje Y. La acción ocurre en el eje X. Cuando la suma de fuerzas es igual a 0, no importa qué sentido tomemos como positivo. Podemos tomar hacia arriba positivo o hacia abajo. Pero si tomamos hacia arriba positivo, inmediatamente las que van hacia abajo van a ser negativas. En este caso solamente m1g coseno de alfa. No hay más. Si hubieran, se incluyen, pero no hay más. Esto igual a 0. Así que la normal 1 es m1g coseno de alfa. Esta normal se reemplaza en la ecuación y llegamos a lo siguiente. Notarán que en esta ecuación tenemos dos incógnitas. No sabemos ni la tensión ni la aceleración. Los demás son datos conocidos, nada más que están en términos de variable. Son datos conocidos. Hacemos el diagrama ahora de la masa 2 de manera similar. O sea, el eje X va a tener la misma inclinación que la superficie. Entonces, procedamos. Diagrama de cuerpo libre de M sub 2. Con esta misma inclinación, con esa misma inclinación, dibujamos el eje X. Perpendicular, dibujamos el eje Y. Y aquí la intersección, esa es la idea de que ahí está la masa 2 concentrada. El peso directamente hacia abajo. M2G. Recuerden, el ángulo que forma el plano inclinado, ese siempre se coloca entre el peso y el eje Y. Este ángulo es beta en esta ocasión. Tenemos la fuerza que hace la superficie sobre el bloque, este es n sub 2. Ya que estamos asumiendo de que este está bajando, de que el movimiento es hacia abajo, entonces la fricción va hacia arriba. Aquí tenemos la fuerza de fricción.
Y además la cuerda, o sea la tensión que hay en la cuerda, evita de que se vaya de un solo hacia abajo. Entonces la tensión también va hacia arriba. La tensión. Voy a escribirlo mejor. Entonces tenemos acá la tensión y la fuerza de fricción sobre la superficie 2. En este caso, nuevamente, el peso es el que está formando ángulo con los ejes. Entonces, encontramos las componentes respectivas. Esta y esta. Esta de acá es la componente X y esta es la componente Y. Bien, entonces sumamos fuerzas a lo largo del eje X igual a M2 por A, la misma magnitud de aceleración. Recordemos que el sentido positivo es hacia abajo. ¿Qué tenemos hacia abajo? Tenemos la componente X del peso, que es M2G, seno de beta, esta va hacia abajo, es positiva. La tensión va hacia arriba, es negativa. Y la fuerza de fricción 2 va hacia arriba, sería nu sub 2 por la normal 2, igual a la masa 2 por la aceleración. Si sumamos fuerzas verticales, notarán que solo está N sub 2 y WY, esta. Entonces, esto es igual a N sub 2 igual a W2Y. O sea, M2G coseno de beta, porque está adyacente. Reemplazamos y tendríamos lo siguiente. M2G seno de beta menos T, el coeficiente de fricción ahí, por la normal que es M2G coseno de beta igual a M2 por A. Deben de notar que en esta ecuación también tenemos las mismas incógnitas, la tensión y la aceleración. Lo único que habría que hacer es resolver, y la forma más simple de hacerlo es sumando las dos ecuaciones, ya que en una ecuación la tensión aparece T y en la otra aparece menos T. Eso hace de que al sumar se cancelen las dos ecuaciones. Bueno, se cancele la tensión. Hagamos eso. Escribamos ambas ecuaciones. Bien, entonces sumando, las T se cancelan y tendríamos M2G seno de beta menos M1G seno de alfa más, por este término, M2G seno de beta menos nu2 M2G coseno de beta. Vean que acá al sumar podemos sacar A de factor. Sacando A de factor quedaría M1 más M2. Y eso pasaría a dividir acá. M1 más M2 y listo. Ahí ya tienen la aceleración, ¿verdad? Voy a enmarcar entonces la aceleración que tiene el sistema, o sea, cada masa, en magnitud, ¿verdad? En magnitud. Si tuviéramos números, simplemente se reemplazarían los valores y obtendríamos un resultado numérico. Aquí se hizo de forma general.